Sevilla, porque obviamente el rival del Real Madrid. No sé ni por dónde empezar. Empiezo por ti, David, que estabas en el estadio conmigo. Lo decíamos, ¿no? En el peor de los casos que ha ocurrido, pues sabremos en qué punto estamos, sabrá el Real Madrid en qué punto está respecto a lo que marca ahora mismo, que esto es variable, el estándar de excelencia futbolístico de un equipo, no hablo de un club, de un equipo, que es el París de Luis Enrique, de Fabián, de Kvaratskhelia, de Dembélé, compañía, Pitiña, tal. Y ayer fue... Es que tratamiento Inter de Miami nos dieron, resolver y a dormir. Sí, guardar jugadores para la final incluso, ¿no? Todos los cambios que hubo en el último tramo. Es verdad que hacía calor y a lo mejor se puede decir que levantaron un poco el pie porque hacía calor, pero es que daba la impresión de que en el momento en el que miraban hacia adelante podían hacer más. De hecho, antes del primer gol hay 3 ocasiones claras ya, y habían pasado 5 minutos. Y sí, era, bueno, sí, o sea, la medida del equipo, la medida del Real Madrid frente a lo que ahora puede ser el patrón oro del fútbol, ¿no? El nivel Lo he pasado, máximo. Falcón, por cierto. Vale, sí, lo puedo ver. Sí. Y bueno, el Madrid, la verdad que, no sé, a mí me dio la impresión de que estaba en el punto donde lo dejó Ancelotti, Tal cual. o donde diría que los jugadores dejaron a Ancelotti. Porque yo creo que lo que más retrata de ayer, a quienes más retrata de ayer el partido, es a los futbolistas. Si los futbolistas en algún momento el año pasado, bueno, no el año pasado, todavía esta temporada, ¿no? En toda la primera parte de la temporada pudieron trasladar o enviar o el mensaje de que necesitaba aquello un cambio de entrenador, porque no eran ellos, sino el sistema, sino lo antiguo, sino no sé qué tal. Ayer ellos demostraron bueno, que al final hacen eso, ¿no? O de momento hacen esto, que es lo que hubo ayer y que se parecía muchísimo a lo que había estado pasando, pues no sé, hace un mes y medio, ¿no? Y durante 8 meses había pasado, claro, no sé. Falcón, por Sí, orden de pero llegada. Sí, correcto. Yo me acuerdo que cuando creo que estaba David, el primer partido, el postpartido contra el Al-Hilal, nos pediste como una frase o un titular para el partido y te dije decepción con Xabi Alonso, porque no esperaba que repitiera el 4-3-3 y que pusiera a Rodrigo titular y que cayeran en algunos vicios de Ancelotti. Y lo había visto una progresión desde el esquema, incluso al intervencionismo en los partidos de Xavi, que cuando veía que no le funcionaba a los 3 centrales ponía su Tchouaméni de nuevo en el medio. Pero es que ayer vi los mismos problemas que contra el Al-Hilal. Vi un dato que imagino que lo habrán visto David, Bruno, Iñaki, a ustedes que les gusta la estadística avanzada. 77% de posesión en el primer tiempo del París, 23% del Madrid. Eso no puede ser. Eso no puede ser de ninguna de las maneras. Y después me quedo con la duda de qué hubiera hecho Alonso si hubiera estado Arnold. Porque el debate toda la semana era Gonzalo Mbappé, Gonzalo Vinicius o los 3 juntos. Pero claro, con Arnold en el campo pones a Valverde en el medio y no sabemos lo que hubiera hecho arriba. Yo creo que no confía nada en Ceballos. Yo creo que Ceballos sale muy marcado de este torneo. Hay alguno que otro, Ceballos, Brahim, Rodrigo claramente. Canilla, sí. Muy decepcionante para mí el partido en general, la actitud de los jugadores, por supuesto. Defensivamente no he visto ningún progreso. Hemos visto los jugadores Vinicius y Mbappé defendiendo con la mirada, Luego que vamos eso con ese melón. es inaceptable. Y con balón, Sinhausen, un equipo muy menor desde la salida. Güler no se le vio en el partido. No quiero echar los leones a Güler porque no tiene culpa de que el balón no llegue de la defensa al medio del campo. Y nada, un equipo que está muy lejos del Paris Saint-Germain. Muy Fíjate lejos. que Asensio ha hecho el mundial que ha hecho y ayer, junto con Rudiger, aceleran lo inevitable, yo creo. O sea, por ejemplo, la Super Bowl, había tanta diferencia entre un equipo y otro, pero Mahomes aceleró lo que hubiera sido inevitable. Ayer aceleran lo que era inevitable y lo que había aplazado Courtois con 2 paradas, sobre todo una estratosférica. Pero fíjate que ha hecho una mierda Asensio de campeonato. Me parece el problema 70 del Real Madrid, porque me imagino que no será tan malo de regalar un gol por partido. Pero es que, claro, Bruno, o sea, tú veías el partido, dame tu pitch inicial también. O sea, la facilidad con la que el París encontraba hombres libres, la facilidad con la que se giraban, la distancia que volvió a tener el Real Madrid. Agraf o Dembélé por la derecha en 1 para 1. Kvaratskhelia por la izquierda en 1 para 1. O sea, es que era todo una cuestión
es que era un entrenamiento, era miamiesco lo que hizo el tratamiento que le dio el Real Madrid. O sea. Yo, a ver, antes del partido veía al Paris Saint-Germain favorito a llevarse el encuentro, pero en ningún caso me imaginaba la diferencia que luego vi en el terreno de juego. Es verdad que viendo la alineación ya me empezaba a temer un poco lo peor, porque me imaginaba al Madrid con 3 centrales, metiendo a Tchouaméni entre centrales, y pensaba, es que el centro del campo, solo con Güler y Bellingham, es que Vitinha, Joao y Fabián los van a destrozar. Y me imaginaba el 4-3-3 que acabó siendo, y decía, con Nuno Mendes y sobre todo a Raf en las bandas, ayudando a extremos que se van ya ellos solos en el 1 contra 1, como Kvaratskhelia y Doué, es que por fuera los van a destrozar. Entonces, la alineación a mí me llama mucho la atención, más allá de las bajas que tuvo, que no son fáciles de resolver y que son jugadores que creo que van a ser estructurales, tanto Hausen como Trent Alexander-Arnold para el Madrid de Xabi Alonso creo que van a ser estructurales. Me llamó mucho la atención y le empecé a ver las orejas al lobo desde ese Tuvo el equipo momento. de Ancelotti, claro, a nivel de personal. Claro, pero también, a ver, yo creo que también nos podemos llevar el tema un poco a lo positivo, es decir, a partir de ahora, Xabi Alonso tiene la excusa perfecta para, en el avión que les lleve a la pretemporada, ponerles en bucle el partido del Paris Saint-Germain y hacerles ver que esto no puede ser y que van a volver a recibir goleadas, sea del Paris Saint-Germain, sea del Barça, sea del Liverpool de turno que se les meta por medio, claro, del Arsenal de turno, si esto sigue así. O sea, es que lo tienen que empezar a ver los jugadores, si no, ya puede ser Xabi Alonso, el mejor Mourinho, el mejor Guardiola, que no puede cambiar la cosa. Mira, y no sé si se dieron cuenta. Perdón. Sí, no, que lo que me parece tremendo es que los jugadores que han recibido sopapos importantes durante este año por cuestiones que les condujeron ayer a recibir otro sopapo, no por cosas distintas, por las mismas. Cosas de las que el anterior entrenador les había hablado de manera muy, muy repetida, tanto en privado como en público, y que, no sé, o sea, que piensen que mágicamente, haciendo lo mismo, eso va a cambiar. Es que no, este es un punto que no termino de entender. Ha dicho por una frase que le he apuntado la tuya también de lo de Ancelotti que has dicho, pero ha dicho que lo empiecen a ver los jugadores. Pero, y tú estás con lo que no lo entiendes, dice aquí David Oliva en el mensaje que sobreimpresionado, o se la pela todo, tienen muy poco amor propio. Es que esto es lo que yo tengo miedo. Hay un grado de desconexión con la realidad en muchos... O sea, la pérdida de cultura dentro de ese vestuario es tan grande que yo no sé si se están dando cuenta. Ese es mi principal... Es que yo creo que la desconexión con la realidad de lo que es el Real Madrid, y no ya de lo que es el Real Madrid, porque la actitud de algunos está cayendo por debajo de los estándares de cualquier club, tenga 15 Copas de Europa o tenga 0 Copas de Europa. Es que yo no sé si ellos son conscientes del agujero en el que están como individuales algunos y como grupo de futbolistas todos. Es que es lo que me da miedo. Que ayer amanecimos con uno poniendo fotos que vete tú a saber Dios qué pretendía con esa foto. O sea, es que claro, y pierdes más jerarquía este año con Lucas y con Modric. Sí. Y probablemente uno de los problemas es que durante muchos meses, desde octubre, noviembre, por ejemplo, se les hizo creer que el problema era Ancelotti, que podía ser una parte del problema, ¿no? Pero bueno, estaba en la conversación, que Ancelotti estaba en el límite de ser despedido ya en octubre, noviembre. Creo que fue aquel partido contra Osasuna, ¿no? Que era, Osasuna, sí. Era como la frontera. Si esa conversación había trascendido hacia afuera, pues entiendo que dentro de esa conversación estaba antes, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor no les han explicado o no les han insistido, no les han señalado o no han querido ya entender que esto iba con ellos, que cuando se fuera Ancelotti, que creo que alguna vez lo hablamos aquí, cuando se vaya Ancelotti se van a quedar los mismos. Claro. Y ahora ya no van a ser los mismos. Claro. En agosto, también eso lo dijo Xavi ayer y yo creo que estaba claro antes de que él aceptara. Pero bueno,
son los mismos y han recibido este año una serie de sopapos Es que ha habido bueno, uno mensual. Al final, o sea, teniendo en cuenta que con el Barça han sido 3, los 2 de Liga, aunque uno se empate a 4, y el de Supercopa. Luego por ahí el Milán, el Arsenal, pues te salen. Y luego algunos ya pues más. Ibas a decir algo antes, Falcón, creo. Sí, era sobre el partido, un apunte táctico. Es que es verdad que los jugadores están muy señalados, todo el mundo tiene en la mente, ¿no? Las tres estrellas, Vinicius, Mbappé y Bellingham, pero el planteamiento táctico de Xabi Alonso Empezamos por Alonso. no terminé de entenderlo, porque era un bloque medio, ni siquiera había una presión coordinada arriba, ni tampoco era un bloque bajo. Entonces se quedaba, cuando pasaban la primera línea de presión, que era inexistente, que eran Vinicius y Mbappé, Gonzalo lo intentaba, no entendí el papel que le quiso dar a Gonzalo, primero banda, luego detrás de los puntas, no entendí cuando había hecho un gran torneo jugando de espaldas y también llegando al área para cabecear, y después la presión era inexistente, no había bloque bajo presión tampoco. y eso, Manu, vamos a ir al paso anterior, yo creo. Sí. Fíjate que lo hablamos ayer tiempo y el chat estaba bastante comprándonos de que probablemente Alonso estaba teniendo todos y cada uno de los debates internos que íbamos hablando respecto a la decisión para mañana, respecto a lo que podían tener la decisión, las implicaciones de cara al futuro, tal, el balance ese de tal, y era una muy complicada la que tenía ayer Alonso. Y no me sale criticarle excesivamente. Pero claro, es que toma la decisión política, digamos, por de alguna manera. Entiendo que no podía quitar ni a Vinicius ni dejar de meter ya a Mbappé, que a Gonzalo no lo quería quitar. No sé, o sea, yo creo que al final, de todas las opciones que tenía, y lo había dicho en la previa, para mí es la que menos me hubiera gustado. Pero claro, Pero ¿qué con hace? Arnold, Iñaki, sin Arnold, es que no confía en Ceballos, no confía en Modric, en Lucas Vázquez, en Brahim, en Rodrigo. Tenía 5 jugadores en el banquillo en los que no confía. Carvajal y Militao no estaban para ser titulares, ni mucho menos Hendrik ni Camavinga. Tampoco tenía tanta cosa en el banquillo para sentar a uno de los 3 de arriba. Era Ceballos al medio o Modric. Es que no tenía tanto más, no tenía tanto más. O poner a Lucas de carrilero. Es que era una decisión complicada la ayer. Con lo de Arnold se le solventa la papeleta, pero también en cuanto al esquema y a la táctica, le desarbola todo. No sé cómo lo han hecho ustedes, en cuanto a planteamiento. Era muy complicada. El tema de lo de... Es que volvemos a lo de siempre. O sea, llevamos un año con esto, ha habido un cambio de entrenador, la actitud, el lenguaje corporal cada vez es peor. Es que con esta estructura creo que va a ser el día de la marmota al Real Madrid. O sea, tenía un tuit por ahí que vi ayer. Es que yo creo que hay que partir caminos, que hay que deshacer lo que hicieron y apostar de verdad por uno. Y es que yo no creo que se vayan a salvar, como con este grupo no se va a salvar si no le quitas a alguien muy grande. Me parece que no, que vamos a seguir ensimismados en que tenemos a 3 de los mejores 5 del mundo, supuestos. Vamos a seguir ensimismados en los buenos pueden jugar juntos. Le vamos a poner a Xavi una espada de Damocles de... o sea, lo que dice parte del madridismo, y tiene razón, Mario lo ha dicho aquí, por ejemplo, se la ha escuchado a Ramón, a mucha gente sensata. No, a nadie nos cuadra lo de Mbappé y Vinicius al mes 14 de ese maridaje, pero todos estamos con el tema, pero yo quiero verlo con Xavi, pero yo quiero verlo con Xavi, pero yo quiero verlo con Xavi. Igual estamos pidiendo a Xavi un imposible y cogiéndole el camino más directo para que salga por los aires, porque eso no va a cuadrar desde el punto de vista del liderazgo, de convivencia futbolística, de egos, de... No sé, es que igual estamos encargando a Xavi un imposible solo porque creemos que son los dos mejores y eso tiene que funcionar sí o sí. Y mira lo que ha hecho no sé quién con Dembélé cuando lo querían echar. Y mira lo que ha hecho no sé quién con fulanito cuando lo querían... No sé. Yo Iñaki, creo que Xabi Alonso es un enfermo de competir y que no va a permitir que esto se alargue mucho. Quiero decir, yo no contemplo un escenario en el que el inicio de liga ante rivales de menor calado y demás, jueguen juntos otra vez Vinicius y Mbappé, se líen a marcar goles y a darse asistencias y Xabi Alonso pueda pensar que este escenario es viable para el resto de la temporada. Es decir, tiene que haber un cambio en la actitud, un cambio en el juego, un cambio en la manera de entender cómo defiende todo el equipo
y por más que, insisto, encadenen 2 hat-tricks seguidos Mbappé, 4 asistencias seguidas Vinicius, se entiendan en partidos menores, Xabi Alonso no es tonto y Xabi Alonso sabe que esta fórmula, tal cual la está disponiendo el Real Madrid, la ha dispuesto en la 24-25, esta fórmula ante equipos de calado importante no es válida. Te puede dar para competir la Liga, pero no te da para competirle al PSG, seguramente el Liverpool y compañía. Y esto, Xabi Alonso, es que dudo mucho que lo vaya a hacer durar, lo digo sinceramente, y creo que tiene personalidad para esto en algún momento frenarlo. Y no se va a comer una temporada entera como se la comió Ancelotti. Mira, de eso estoy convencido. Una cosa también que me ha venido aquí ahora darme cuenta, yo lo decía en un momento, que al final ni siquiera fue eso, porque era colectivamente tal el aplastamiento que tal, pero decía, igual esto si está igualado, pues al final acaba en ver quién tiene más aciertos, si Kvaratskhelia, Doué, Dembélé, por decir los 3 de arriba, o Vinicius, Mbappé, Bellingham o Gonzalo, quien quiera poner ahí, por poner, si ponemos estrellas ponemos a Bellingham, si ponemos delante a Gonzalo, me da igual. Pero aquí hay un punto que igual tenemos que empezar a darnos cuenta, y es que son tan buenos, me refiero, evidentemente no son tan buenos como para conducirse por la vida mientras le decimos lo buenos que son, lo guapos que son, lo tal, pero si luego te vas a cosas brutas y que ya hemos visto muchas cosas del fútbol, no hay tanta diferencia. Es más de estados de forma, etcétera. No hay un Cristiano o un Messi que el Cristiano o Messi malo era mejor todavía que el tercero y que el cuarto cuando estaban a su nivel. O sea, estos que nos hemos cansado de decir porque sí, que son los mejores, no es tanta la diferencia. O sea, no es una ventaja competitiva tan grande para ir así por la vida, porque últimas noticias, también hay muy buenos jugadores fuera. O sea, es que ese es otro reseteo mental que hay que hacer aquí desde todas las partes del club, que luego ves a otros y también saben hacer las cosas. Yo iba a decir muy rápido que se lo leí el otro día un tuit, no recuerdo a quién, y estoy muy de acuerdo. O sea, antes la diferencia entre un jugador de 10.000 millones de pesetas y uno de 1.000 millones de pesetas era muy grande. O sea, antes las diferencias en el fútbol entre cracks y no cracks eran gigantescas. En la época de Cristiano y Messi, eso más o menos lo mantenían, como has dicho, pero ahora mismo, o sea, jugadores que te cuestan 100 millones de euros, igual no hay tantísima diferencia con uno de 40, básicamente porque en cuanto a físico se ha igualado todo muchísimo, porque son todos jugadores de escuela y unos mínimos a nivel táctico los tienen todos aprendidos, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, Iñaki. Por tanto, el ir de estrellita tiene todavía menos sentido. Y por cerrar lo que más o menos se ha abierto antes, yo creo que te puedes llegar a permitir que un jugador no trabaje mucho, que no lo hagan dos. Esa es otra, claro. Que no lo hagan dos en el fútbol actual, es que no vas a poder competir contra los mejores equipos, es una evidencia. Claro, aquí el papel de Xabi Alonso es o sientas a uno, o convences a uno, o los convences a los dos. O sea, tienes esas 3 salidas posibles. Y vamos a ver cuál coge de las 3, pero yo creo que él va a intervenir. Lo que venía a decir antes es que creo y estoy convencido que él va a intervenir, vaya. A ver, lo dijo desde que llegó aquí, lo ha repetido, no sé si en todas las ruedas de prensa, pero en casi todas. Dos frases o ideas, pero que en el fondo son la misma, esto de hay 11 y tienen que defender 11 y que necesitamos que el colectivo vaya antes que lo colectivo vaya antes de lo individual, o sea, que lo colectivo funcione y haga mejorar a lo individual, porque lo individual solo primero no va a hacer mejorar a lo colectivo. Es que lo ha dicho, insisto, yo creo todos los días que he hablado, una de las dos cosas o las dos, y ayer también dijo otra que venía repitiendo, y es la de este mundial nos ha dado información, hemos ido tomando nota, que lo ha venido diciendo también de estos días anteriores. Nos está sirviendo para ver cosas, nos está sirviendo para ver lo que hacemos luego. A ver a dónde lleva eso, pero bueno, lo de ayer es verdad también lo que dijo, que es el final de esta temporada, no el principio de la siguiente. A lo mejor hay quien
quien le habría gustado que corriera más y que esto ya fuera el principio de la siguiente y ver más cosas y tal. Yo creo que hay una... Es cierto. Sí, yo creo que El hay rival. una parte, eso es, hay una parte también que es, digamos que él en parte igual también quería que se viera en el campo qué significaba hacer lo que, entre comillas, querían los jugadores, porque lo de ayer, en el fondo, es lo que quieren los jugadores. Si les hubieran dado un papelito a cada uno para que votaran antes del partido lo que había que hacer, creo que habrían optado por eso, ¿no? Digamos, para evitarse los problemas o los conflictos entre ellos o los equilibrios o lo que sea, habrían llegado a esa conclusión. Entonces, yo ayer hubo un momento que tenía la sensación joder, ¿y si lo está haciendo para que se vean retratados y para lo que alguno decíais antes de ponerles en el avión el partido en bucle o todos los días cuando lleguen a Valdebebas o tener clips de cada uno para enseñarles, mira esto, no sé, o sea, no sé si os acordáis de aquello que decía Ancelotti hace mucho, que es el campo es el juez y él, Ancelotti, la segunda época, sus primeros 11 eran con Bale y Hazard y permitió que el campo les diera el mensaje, que supongo que no, pero que al final, ayer de verdad que tenía esa sensación Claro, pero es una semifinal de un Mundial de Clubes y no creo que lo haya hecho por eso. De hecho, ustedes No, estaban en el seguro. campo. Salvo que él se ponga a estudiar el partido, salvo que haya cosas que no sabemos respecto a la gestión que podía hacer con Vinicius y Mbappé, y el tío diga, no hay manera en la que yo le meta esto con lo que tengo hoy, así que no lo creo, obviamente no. Pero sí, claro. En el campo, Iñaki y David, no sé si se percataron, en la televisión se veía de refilón a Xabi Alonso por la parte inferior. Siempre el gesto era como den un paso al frente, aprieten un poco más a Bellingham, a Vinicius y a Mbappé, claro, y se veía que sí. el jugador que le escuchaba lo hacía, pero el otro iba desacompasado. Entonces llegaba muy tarde al otro jugador y era constantemente en todo el partido. En todo el partido. Pasaba la primera línea de presión y después ya estaba muerto. Claro. Y además había una cosa que se veía en el campo al verlo entero, que es o sea, por lo menos al principio, ¿no? Cuando todo está un poco fresco, la defensa la intentaba llevar muy arriba, al centro del campo prácticamente, pero ¿qué pasa? Que si los primeros de la línea de defensa, que son los delanteros, no están cerca de los que van a ser los pasadores tienen muy fácil atacar una defensa de ese tipo, ¿no? Y como eso no pasaba, pues les hacían siempre mucho daño y se volvía a ver, pues es que la imagen desde arriba, si a lo que se veía desde arriba le recortabas la parte de los banquillos donde estaba Xavi, era el Madrid con Ancelotti. O sea, lo que se veía desde arriba. Para mí, o sea, ayer fue un fallo multiorgánico, o sea, no se pierde, lo que más no se pierde por poner a Vinicius y a Mbappé, es una más, evidentemente, dentro del fallo multiorgánico. O sea, no es que, pero yo no sé si estoy ya si estoy muy metido en esto, porque he estado desde siempre, casi desde el principio de la temporada. O sea, tú esto desde fuera, Falcón, ¿cómo lo ves? La sociología, digamos, que hay en torno a Mbappé, Vinicius, los bandos, la negación, digamos, la actitud de ellos. A ver, yo entiendo al aficionado del Madrid. Tú me has ido siguiendo. Soy de los que más me he mojado, a veces con alguna pasada que otra, pero cuando me siento a hablarlo tranquilamente con dos cervezas con colegas y no estoy aquí en el show, digamos, es que tengo la misma opinión de que hay algo que ninguno, por cierto, llegamos incluso al más embapista, incluso al más todo va a salir bien, ve algo y hay algo que no sabe lo que es, pero que no le cuadra con esos dos chicos. Yo creo que se juntan los dos casos porque Vinicius te dio 3 temporadas históricas en Champions, el jugador que más produjo en goles y asistencia, y pasó el episodio del Balón de Oro y tal. Y yo recuerdo la primera vez que quedamos, que era antes de una previa que nos vimos en persona, que era una previa del Clásico,
que fue el del 0-4, el de los 18 fuera de juegos de Mbappé. Hombre, así ni tú diciéndome que les Sí. íbamos a mandar a los espacios, ahí en el yate. Y yo, ¿pero qué me estáis contando, chatos? Que tenéis 70 años de fútbol visto entre los tres. No esperábamos los 9 fueras de juego de Mbappé, tampoco lo esperábamos. Pero bueno, al resumidas cuentas, hablamos de que Vinicius era un jugador que tenía un truco nuevo en cada mes. Cada mes salió con un truco nuevo, era un jugador diferencial. ¿Qué pasa? Que los 3 años sumados, más ese inicio de temporada, yo entiendo al aficionado madridista que haya un episodio de negación porque ha visto como un jugador que ha sido el mejor del mundo ha caído al ostracismo, pero al ostracismo literal, que no es nada diferencial, no solo sin balón, con balón también. Con balón también. Manu, que no es que no marque, es que no es que quite trabajo, es que da trabajo. Claro. Y aparte, Mbappé, yo creo que se hace mucho daño al jugador cuando se sigue hablando del mejor del mundo. El mejor del mundo por meter 40 goles en Francia y ahora en España. Yo puse un día un tuit, que lo compartiste aquí en tu show, que era a los goles, a los equipos que habían encajado gol Mbappé en la primera vuelta. Y la mayoría eran todos, por decir todos, del sexto para abajo en liga. Luego es verdad que mejora, tiene esos goles contra el City y tal, pero después en cuartos de final y en octavos contra Atlético de Madrid y Arsenal, una jugada no aparece. La del penalti que provoca. La del penalti que provoca. Marca, venga, 2. Pero va, sí. Es un jugador ya que se reduce prácticamente al borde del área porque tiene un gran disparo y al área. Y aún así tampoco siempre es quirúrgico ni clínico. Entonces, claro, pero después dicen, no, bota de oro. Bien, ahí acaba el debate. No sé, yo desde fuera veo que entiendo que la gente esté cabreada con los dos jugadores porque piensan que son de los mejores del mundo y creo que han hecho un rendimiento de aquí para atrás bastante bueno. Pero ahora, no sé qué les ha pasado, lo comparan con Dembélé. No, Dembélé ya ven cómo corre y tal. Dembélé no ha ganado los millones que ha ganado Mbappé, ni le han puesto 200.000 portadas como Mbappé, ni nada por el estilo. No la han endiosado en Francia. Fíjate que con la temporada que ha hecho hay debate de si es Balón de Oro. Claro. Por eso digo que con la joyería que va a salir esta temporada. Quiero ver a jugadores como los del PSG, si ganan mucho esta temporada, en la siguiente. El hambre a todos los jugadores les reduce. Será otro reto para Alonso, claro, pero es lo que te digo, o sea. Yo veo poco casamiento. Honestamente, veo que casan muy mal los dos jugadores, tanto en defensa, sin balón y con balón. Porque son dos jugadores que toda la vida han partido de la banda izquierda hacia el centro. Y ahí se chocan, es que se chocan. Y no hay ninguna referencia en el área. Con Benzema, ellos dos jugaban genial. Pero sin un delantero centro, no juegan genial porque se chocan. Bueno, el Benzema Mbappé no lo vimos tampoco mucho en Francia y no fue para allá. No, pero tenía Giroud, una figura referencia. No sé. Y aparte de eso, lo futbolístico lo estáis enumerando perfectamente. Se ha roto entre todos. Ahí todos han puesto de su parte, Bellingham también tal. Se ha roto Dieguez, ¿qué tal, crack? Se ha roto la cultura Real Madrid del esfuerzo, de que importe perder, de que no estamos aquí para chorraditas de fotitos, de no duele, de Jay-Z antes de un partido, de tal. O sea. Pero yo creo que es injusto con otros jugadores. Yo creo que hay que centralizarlo en esos jugadores. Porque hay jugadores como Valverde. Claro. Que marcan la cultura de un equipo, por más que en el Barça tenga una venda Pau Víctor y todos le sigan, generalmente en los equipos son los que más ganan, los que más titulares acaparan y los que más éxito y más titulares se llevan las derrotas. No sé, o sea, tú, Bruno, también, que no estás en el día a día del Madrid, ¿cómo ves todo esto? El equilibrio en lo futbolístico, emocional, liderazgo, sensaciones. A mí ha habido una cosa del Madrid de los últimos 10 años que me ha parecido súper admirable, que es lo estáis hablando ahora, la capacidad para regenerar ese hambre competitiva, ¿no? Y muchas veces he llegado a la conclusión que ese vestuario, que el vestuario que había, era fundamental para regenerar eso. Es decir, que hubiera gente como tan ganadora como Casemiro, como Luka Modric, en el que además los que venían por debajo eran gente como Carvajal, por debajo evidentemente en cuanto a edad, en cuanto a ascendente dentro de lo que era el primer equipo. Y eso es verdad que igual también relacionado con las lesiones que ha habido esta temporada y demás, pero me cuesta verlo actualmente en el vestuario del Madrid. No sé si veo un líder muy, muy claro, puede serlo Carvajal si queremos, podría serlo Courtois, pero ya es el portero, es difícil que un grito de Courtois le llegue a Mbappé o a Vinicius. Me faltan liderazgos para evitar que algunas cosas de las que están pasando estén ocurriendo. Me parece que eso es clave también. Es que parece, y luego, o sea, es que todos aquellos, y Cristiano es el principal ejemplo, yo creo que todos aquellos nunca dejaron de ser jugadores de fútbol. O sea, Cristiano
la prioridad uno, y fíjate que tiene negocios, que tiene historias y que, bueno, alguna vez tuvo algunas chorradas o 30 cumpleaños, tal, cosas menores, pero esos nunca dejaron de ser jugadores de fútbol. Estos, el que no se va a tener cenas políticas al Elíseo, se hace un documental de no sé qué, está aquí con Jay-Z, o sea, están con los jugadorcitos de la NBA, no sé qué, que parece que tienen estar... o sea, que les choca estar con otras estrellas cuando ellos también lo son, tal, no sé qué. O sea, aquellos nunca dejaron de ser futbolistas. Y estos, creo que muchos han dejado de ser futbolistas, son la primera generación crecida en las redes sociales, incluso antes de que fueran famosos, y no sé, o sea, es que aquellos nunca dejaron de ser futbolistas. Y estos creo que han dejado de ser futbolistas. De alguna manera han dejado, no sé cómo explicarlo, y se ha perdido el principio de la responsabilidad de lo que es tu profesión. Que la gente puede pensar, ¿qué ha cambiado en un año? ¿No? Porque el Madrid fue campeón de Europa en mayo del 24, pero claro, no, me la pongas, no me la pongas en la punta de la lengua. Y que ha bueno, cambiado, claro. que ha cambiado en el nuevo campeón de Europa también. Bueno, claro, sí, que está Mbappé, es verdad, pero quiero decir, dentro del vestuario, que ha cambiado tanto, solo la presencia de Mbappé puede ser, ¿eh? Pero claro, entre la lesión de Carvajal, que Modric todo el mundo le veía seguramente ya más fuera que dentro, ese tipo de cosas yo creo que tienen su peso y Sí, es ausencia, algo que... Bruno, ausencia de Nacho, de Kroos, de Joselu. Son Ahí, jugadores muy importantes que hacen Eso vestuario. es muy importante. O sea, el efecto de las Hungría sigue. miradas de esos jugadores en los jóvenes, en la gente que se ahorra una carrera, eso tenía un peso real. Y eso los propios jugadores lo saben, lo ven, y eso es una de las cosas que yo creo, bueno, creo no, un poco más preocupado, molestado a Carvajal, ver cómo se iba quedando solo en el vestuario, verse además fuera lesionado y ver las sensaciones que transmitía el equipo. Bueno, es que ha habido, o sea, ha habido una pérdida cultural que a lo mejor es difícil de explicar con palabras o de medir, pero que el efecto que ha tenido es muy tangible, lo estamos viendo. Siguiente. Y eso sigue la sangría, claro, sin Modric, sin Lucas, tal. Pero tienen que florecer otros, Iñaki. Tiene que florecer Valverde, Tchouaméni. Pero ¿puede florecer un liderazgo positivo alrededor de unas estrellas como estas? En el Barça tuvimos muchos años que no. Con Es Messi, difícil. Suárez y Mira, demás. me ha No, venido a la cabeza. Tienen una temporada extraordinaria, un año más bien extraordinario, en el que yo digo que el Barça de Luis Enrique gana 2 ligas en un año, porque la liga de la 14-15 la ganan en el tramo del 15 y la 15-16 la ganan por las rentas que consiguieron en el 15. Pero claro, cuando en el 16 y en el 17 la MSN sigue 2 temporadas y en Europa empieza a ser ya eso un cachondeo, ahí las edades no eran muy mayores, porque Messi tiene mi edad, Messi tenía 28, 29 años. Neymar era más jovencito incluso. Y había un liderazgo tan poco sano ahí, que aquello fue imposible en los partidos grandes y era como un día de la marmota. Además, Negreira mediante, en Liga parecían hasta más buenos. Y aquellos tres, bueno, o sea, Messi, Neymar, Suárez. O sea, comparar a los 3 muertos estos con Messi, Neymar, Suárez es una blasfemia. Mucho tienen que comer estos para llegar al nivel de eso, cada uno. O sea, si el peor de esos 3 es Suárez, a ver si alguno se conduce como un futbolista y hace la carrera y enseña en el campo lo que ha enseñado Suárez en su carrera. Están muy lejos todos de ser lo que ha sido Suárez. Pero bueno, me he calentado ahí. Pero aquello no fue ni para atrás ni para adelante. Y a la gente no le choca. Pero ¿cómo no vas a jugar bien con estos? Pues no, porque eran un cachondeo. Era un cachondeo que se comía al entrenador, que cada vez estaba más debilitado. y que llegó a su punto álgido con Setién y Koeman, que aquello ya era el desmadre total. Claro. Aquello fue triturando entrenadores, el club cada vez era más tal. O sea, es que yo no sé. O sea, Por eso entiendo cuando dices que el Madrid ahora está en un grave problema que tiene que solucionar. Yo entiendo lo que dices porque puede derivar en eso, pero entiendo que el Madrid va a cortar de raíz de alguna manera antes. No sé cómo ni cuándo, pero tiene que cortar
Porque si no puede derivar en eso. En un Pero claro, club. aquellos no eran viejos, ¿eh? No, pero es que ya No, lo que te decía no. antes. Y ni para atrás ni para adelante absoluto. Lo que te decía antes, estos jugadores ya arrancan con 17 años y Mbappé lleva 10 años ya en la élite. 10 años en la élite al máximo nivel, siendo el principal objeto de los focos todos los partidos, y ya quizás no es el jugador que se llevaba 4 en el Mónaco y llegaba al área y metía, sino que es un jugador ya más cercano al área, no sé, tiene difícil solución eso. Al tema Vinicius, por ejemplo, que yo insisto, a mí me preocupa mucho más, ahí, mensaje sobreimpresionado, Chimichurri, dejan que Alonso arrase con quien sea y lo que sea, o se corre el riesgo de perder un entrenador que es tu puerta al nuevo fútbol, tiene pinta increíble. A ver, mira, esta es una parte interesante, que lo hablábamos Sí. ayer, fuimos a cenar después ahí, Mario, Lekun y yo, dos acreditados y uno sin acreditar, que acreditan a cualquiera, pero no tanto. Luego te paso también a ti, Bruno, el chascarrillo que le pasa a Falcón. A ver, dos preguntas. Y con todo el background de no son tan buenos como les decimos, no son tan buenos. Si alguien piensa que son los 3 mejores del mundo, venga, no lo voy a discutir, pero no son tan buenos como para el trabajo que hacen comparado con el siguiente mejor tridente, tal. Pero dicho todo esto, ¿algún entrenador, se llame Alonso o se llame quien sea, puede dejar en el banquillo a Mbappé o puede dejar en el banquillo a Vinicius, especialmente, que a ver cómo acaba eso, si el mensaje que te manda el club es que se le renueva, si le dan 50 millones, o sea, ese tipo de decisiones, cuando llega Pep, y siempre insisto que era otro fútbol, ¿eh? El de 2009 ya cambió muchísimo, el poder de los futbolistas es mucho más grande, el dinero, todo, o sea, pero Pep no dice, yo lo voy a dejar en el banquillo. O Pep dice, o sea, lo dice públicamente, pero solucionamelo. Sácame a Eto'o, sácame a Ronaldinho, sácame al otro. Le sacan a 2 de 3 y a Eto'o lo tiene y lo utiliza y lo mete en vereda un año. Pero ¿puede Alonso en este fútbol de ahora, de entradas a 400 euros, del show itinerante de que es el Real Madrid, de que el club sigue creciendo al 11-12% y va a batir récord de ingresos y la gente va a seguir comprando camisetas, la gente va a seguir yendo al estadio a ver a Mbappé y a Vinicius, aquí los aclaman cuando salen, si no le hacen el trabajo de arriba, ¿puede un entrenador quitar a uno de estos? ¿Con todos los condicionantes no futbolísticos, Bruno? A ver, tenemos un precedente de esto. Luis Enrique en el 2015 precisamente, en su primera temporada en San Sebastián, sienta a Messi y a varios jugadores de una atacada. Volviendo Y de eso vacaciones, nada más. Claro, y eso tenía dos salidas. O se iba Luis Enrique o se iba otro. Y se acabaron cargando a Zubizarreta, que seguramente en esto era el que menos culpa tenía. Y estamos hablando de Messi, que es lo que decías antes, que Mbappé no ha llegado Correcto. nunca a ser Leo Messi. Dicho esto, es lo que dices, es muy complicado sentar a ese tipo de jugadores, pero yo, por la ética profesional, el tipo de persona que creo conocer, que es Xabi Alonso, en algún momento él se va a plantar delante del club, porque él no se va a querer ver arrastrado por esta dinámica, y en algún momento yo creo que él va a sentar las bases de algo nuevo, algo distinto, que puede salir bien o no, que no tenemos tampoco certezas de que salga bien, pero que yo insisto que es que no veo a Xabi Alonso por cómo es a nivel personal, cómo ha sido como entrenador. No le veo tragando una temporada entera con esto. Me parece casi imposible de ver. Creo que la pata más débil ahí es Vinicius. Sinceramente lo creo por dinámicas que hay en el club, por lo que han hecho en el fútbol hasta ahora unos y otros y demás. Vinicius ha ganado Champions, pero creo que muy bien acompañado. Mbappé es campeón del mundo. Cada uno puede tener los logros y las medallas que les queramos dar a cada uno de los dos. Creo que ahí la pata más débil es Vinicius, pero es eso. O empiezan a correr los dos, o creo que empieza a correr Vinicius. Pero esto así, yo creo que Xabi Alonso no lo va a mantener toda la temporada. Estoy casi convencido, vaya. ¿Cómo es esto? Luis Enrique esta temporada sentó unos cuantos partidos a Dembélé. Lo dejó fuera porque consideraba que no estaba haciendo no estaba acatando las órdenes. Lo decías tú antes, en Dembélé había motivos incluso deportivos para sentarle hasta enero de 2025, ha sido así, ¿eh? Sí. Otro estatus también, otro estatus ese jugador, claro.
Sí. Le sentó también, no recuerdo exactamente cuándo, pero esta temporada por llegar tarde a un entrenamiento, unos minutos tarde, cuando ya estaba en un momento mejor, digamos, ¿no? Va a ser, va a ser complicado porque además se están mirando, digamos, los dos uno a otro. Tú no vas, yo no voy. Bueno, porque de hecho yo tengo la sensación, tendría que repasarlo si todavía no lo he hecho, de que Vinicius fue un jugador distinto ayer que en los partidos anteriores del Mundial de Clubes cuando no estaba Mbappé en el campo. No sé En si cuanto hablas de vosotros... parámetros de carreras, esfuerzo, Eso es, eso tangibles, es, vaya, ¿no? Que mirarás exacto. en Sí, StatsBomb o donde sea. sí, sí, o incluso al ojo, ¿no? De cómo Sí. de cerca estaba del defensor que iba a sacar la pelota en las jugadas, cómo, qué tipo de atención y de repetición de esfuerzos y de ir a acercarse a esos pasadores, ¿no? Viendo además los partidos en el campo y desde arriba, la verdad es que me voy, bueno, todavía no me voy de aquí, pero digamos que el Madrid se va y me deja esta sensación de que Mbappé, o sea, de que Vinicius fue distinto ayer de lo que había sido en los partidos en los que Mbappé no jugó o no Mira, jugó de cuando hay titular. dos gallos, David, cuando hay dos gallos en el mismo corral, ¿no? igual uno no entiende al otro, hace una broma que él cree que es una broma, pero el otro gallo lo entiende con que no es una broma y tal, y el que nos ha juntado pues se lleva un mal rato y me manda a mí un mensaje, el Pater Pereiro, y me dice, pero ¿qué haces, tío? Tal, y es que son cosas de las estrellas, porque a veces no se entienden unas con las otras, claro, y pues, Falcón, dale. Sí, no, porque lo que decía David, que tiene toda la razón del mundo, es porque antes su referencia era Gonzalo, el que iniciaba la presión. Vinicius veía a Gonzalo, ahora veía a Mbappé, que era nula. Entonces no tenía ni siquiera una referencia para iniciar la presión. Y claro, se notó mucho la diferencia. Por eso decía yo antes de la previa, o sea, en la previa del partido, que Alonso no había probado muchos minutos con Vinicius y Mbappé. Si iba a jugar el partido más importante del Mundial con Vinicius y Mbappé, por eso yo he apostado por Gonzalo y uno de los dos, pero no por los dos. Finalmente lo hizo, también un poco por la baja de Arnold y le salió muy mal. Le salió muy mal y veremos si lo puede solventar la temporada que viene. Y de las cosas positivas, por ejemplo, por acabar, bueno, dejó entreabierto que el mercado puede seguir abierto, Bruno, de lo que hemos visto y lo que proyecta. Sí que es cierto que, a ver, o sea, si sigue, o sea, si la temporada sigue habiendo este descontrol de egos, de falta de responsabilidad, etcétera, en los partidos grandes, traigan a quien traigan, se irá al garete. Pero bueno, vamos a confiar que eso se arreglará. Yo tengo mis dudas, pero se arreglará. Pero qué perfil. Yo estaba antes del partido. Yo es que estoy obsesionado con los centrales. Si pudiera, los coleccionaría. Y yo estaba en el barco, otro central, el Conateste o quien sea, me cuadraría, me gustaría. ¿Tú por dónde ves que pueda ser la máxima necesidad, insisto, con lo que has visto y sobre todo si te atreves un poco a proyectar un poco por dónde pueden ir los tiros? Con más Bueno, dando trabajo de por Alonso, claro. sí, dando por hecho que lo de carreras va a Sí, caer, ¿no? Por sí. lo que contáis y demás. Te compro bastante lo de los centrales. Me parece que, y más si el Madrid quiere, si Xavi Alonso quiere tener abierta esa ventana de tres centrales, sea para algo más o menos constante o algo puntual, igual me falta alguien de garantías ahí. Por me gustó el tramito de Militao, de lo poco rescatable ayer. Me parece que Militao estuvo más que correcto, pero hay una incógnita, hay muchas dudas sobre cómo va a volver Militao después de dos lesiones tan graves. Tengo dudas sobre el futuro de Rüdiger como central, sobre todo por el físico. Claro. A mí Asensio no me ha enamorado como central, aunque estoy contigo, que para ser un central que te llena plantilla no me parece problema para O sea, el Real esto Madrid. está hecha de Asensio, entendemos que se ha metido en un bucle muy malo y tan malo no puede ser. Y que en un equipo que funcione va a funcionar. Va a funcionar para Es salir. O sea, quiero y, pensar, vaya. Y además hay una cosa que no estamos valorando, que es que está viviendo una situación personal que tampoco tiene que ser fácil de llevar y que de alguna manera le puede estar afectando. Creo, pero esto es intuición, no tengo ningún tipo de información. Dicho esto, te compro bastante lo de los centrales. El Liverpool ha vendido por una pasta a Quansah este año, que creo que es
es un baremo interesante por dos razones, porque se queda sin central y lo que tiene que hacer ahora es fichar y no vender, es decir, necesita firmar un central y seguramente van a fichar a Keji, al central del Crystal Palace, y la pareja que han formado con Ate y Virgil van Dijk ha sido oro para un Liverpool que además ha pasado el Debió verano salir algo que igual no querían una repetición de lo de Arnold. Es que me imagino que, claro, o sea, esto vivimos una adaptación constante. Sí. Pues con algunos pondrás en la balanza, me compensa intentarlo durante su último año, y con otros dirá, pues o no es tan bueno, o veo que me la van a hacer otra vez, o también la última herida, todavía te la ves visible siempre, te pase lo que te pase en la vida, y dices que no me pase 2 años seguidos porque me puedo regenerar y mira, pero claro, o sea, lo había leído el otro día, tampoco creo que Sí, vaya. no, pero es verdad que hay buenos centrales en el mercado, que es verdad que de un tiempo a esta parte, desde lo que costaron Van Dijk, Laporte y compañía, el precio de los centrales se ha multiplicado, y al Atlético, por ejemplo, le han pedido una pasta por el Cuti Romero, y que no está dispuesto a pagar. Y si quiere el Madrid un buen central y un buen centrocampista, va a tener que soltar el dinero. Quería acabar rápidamente con lo del centrocampista. Me ha gustado mucho Arda Güler contra la Juve, contra el Borussia Dortmund, pero es verdad que en una prueba de fuego contra bestias como Vitinha, Fabiani y Joao Neves no ha respondido. ¿Hay que matar al Arda Güler mediocentro por esto? Creo que no. Creo que hay que seguir dándole confianza, pero yo, si fuera Xabi Alonso, estaría más tranquilo con un fichaje de un jugador ya asentado en esa posición, la verdad. Aparte, claro, si Ceballos, no llamaré yo loco a Alonso por ello, no le vale, etcétera, Modric se va, que igual, claro, Bonaguilisa, no hace falta más gente en el medio que centrales. Incluso saqué la cuenta, tenemos unos centrocampistas que delanteros y mediapuntas indefinidos. Porque claro, Franco no es un centrocampista, evidentemente. Yo estoy en esas, Va a jugar perdón, Mastantuono va a jugar de extremo derecho, perdona, Manu. Sí, sí. No, que yo estoy en esas, yo creo que hace falta más muchos motivos, claro. yo estoy en esas, creo que hace falta más un tipo en el medio que, insisto, se ha demostrado en este Mundial, aparte de lo de Rodrigo, que no confía nada en Ceballos. El primer partido fue el único jugador de la primera plantilla que no jugó ni un minuto. Luego entró con Modric varios días para dormir los partidos, pero luego también se ha visto que cuando se jugaban las papas, ¿no? Las papas estaban calientes, no optaba por él. Pero ¿qué pasa? Que rastreas el mercado, Iñaki, Bruno, David, y no sé si ven un jugador que convenza al Madrid para hacer una inversión, porque los top, los Enzo, McAllister, Vitinha de la vida, Rodri, no van a venir. Entonces va a fichar el Madrid una medianía para el medio del campo. Yo creo que le hace falta un tío con jerarquía ahí. Claro, por Aguilisa, si Franco juega en el extremo derecho y el otro día ya te salía con que él se siente más delantero que, creo que en la entrevista con Dazón dijo, ¿no? Más delantero que medio, o más delantero que media punta. O sea, no vamos otra vez a jugar con... O sea, hombre, no creo que la solución a este entramado vaya a ser un chaval de 18 años de River Plate, el primer año. No, pero muchos partidos de liga puede jugar tranquilamente el Madrid con un 4-3. Claro, no, sí, muchos partidos de liga van a ser guapísimos todos. Iñaki Angulo, claro. Más que Rodrigo, Mastantuono, la presión tras pérdida, el querer recuperar, que no es un vago, vaya, en el campo. Bien. David. A ver, pues sí, centrales. Es que ayer pensando, claro, Álava no sé si está claro que pueda volver a jugar a un nivel muy alto. Rüdiger probablemente acelerará un poco la vuelta, pero tampoco sabemos cómo de bien se va a recuperar, aunque ha sido menos grave. Pero bueno, tiene también un problema así un poco, entre comillas, degenerativo y no arreglable. Aparte de que, bueno, va cumpliendo años. Militao, pues es una incógnita cómo se ha recuperado y cómo puede mantener esa recuperación después de 2 roturas. Asensio, pues ha tenido el Mundial que ha tenido, con 3 errores muy graves que han determinado partidos en contra de su equipo. Entonces, claro, al final ahí queda Hausen, que acaba de llegar y tiene 20 años. No, digamos, de certezas, ¿no? De que no provoque muchas dudas, aunque también tuvo este error del penalti en un momento, la verdad que bastante insólito, ¿no? Porque el solo mirar el reloj y el marcador,
pues casi le invitaba a dejarle pasar, ¿no? Entonces, sí, pues es que parece que algo más van a necesitar. Yo no sé si es que no parece que estén cubiertos ahora en esa posición, ¿no? Aparte luego del centro del campo y cómo va a funcionar eso y quién va a llevar los partidos, pero empezando ya desde atrás, no Pero sé. conociendo cómo trabaja el Madrid, ¿no creen que primero tendrían que vender a Rodrigo y sacar ahí una buena tajada No, para claro, luego claro. invertir? Porque ya ha invertido, si se confirma lo de Carrera, unos 200 millones ya en este mercado. Hausen, Mastantuono, Carrera es más lo de Arnold. Sacar gente, bueno, necesitan y quieren sacar. Claro. Están en lo de muchos años. Pues hay futbolistas, los futbolistas en general no quieren salir o quieren seguir intentándolo, digamos, ¿no? No sé, ahora que ha aparecido Gonzalo, ¿qué hace el Madrid con Hendrik y con Gonzalo? Pensando que en realidad, pues, solo quieren o solo les gustaría quedarse con dos delanteros, pensando en Mbappé y otro, ¿no? Pues probablemente lo que les pida la lógica y la cabeza sea que Hendrik pueda estar en otro sitio teniendo minutos, viendo si explota y vuelve, pero bueno, ¿va a querer Hendrik hacer eso o va a empeñarse en que si le dejan lo va a demostrar? Pues probablemente el jugador esté en lo segundo. Bueno, el jugador está en lo segundo de momento, ¿no? Entonces, pues ahí quedan semanas, meses de conversaciones, terapias, no sé, yo creo que por ahí también pueden ir los mensajes de Xavi con los minutos de algunos jugadores, ¿no? Los mensajes que creo que le ha enviado a Rodrigo, pues hombre, Rodrigo tiene que interpretarlos, ¿no? Pero claro, al Mario. Claro que no os quiero entender mucho más, que ya os estoy usando bastante hoy, que ahora viene Rodrita, que al hablar con él. Dice aquí, las salidas tienen que ser gordas y no me refiero a Rodrigo. No, pero no va a haber otra salida gorda que no sea la de Rodrigo. Porque gordas que serían Bellingham, Vinicius, Mbappé y no van a salir. Vinicius sería la única. Es el que más lleva, es el que igual injustamente pues más le están dando. A mí me Pero hay que ser, como dices tú, Iñaki, hay que ser pedagógicos con la gente y Vinicius no se va a ir a Arabia. No se va a ir a Arabia ni tampoco va a venir un grande de Europa, un City, un PSG a poner 250 millones por él. Vinicius se va a quedar este año en el Madrid salvo hecatombe. Y hay que apechugar con eso. Tiene que Xabi Alonso apechugar con eso y demostrar que es un gran entrenador y que puede lidiar con las estrellas del Madrid. Claro, pero es que es tan Hay que animar a Iñaki, Bruno, David. Sí, bueno, sí, David sí. también. Está tan entre la espada y la pared, o sea, yo ya sé por qué el Madrid, y no vamos a ser un genio, por qué el Madrid quiere renovar a Vinicius cuanto antes. No es para asegurárselo los próximos 5 años, es para asegurarse que no se les vaya gratis. O sea, pero claro, si la cosa coge derroteros medio raros, es que estamos a un año, como quien dice, de que él sea agente libre. A un año y poco, a un año y 4 meses, y claro, o sea, la papeleta que tienen ahí es también te digo, me imagino que en algún momento intentará, o sea, es compleja, ¿eh? Es compleja. Bueno, ¿tenéis algo para añadir o...? No, yo, a ver, iba a decir simplemente, un poco estaba haciendo, cuando decís lo de Rodrigo, con el tema de hacer un poco de fútbol manager o PC fútbol, que es más de mi época y tal, que soy más viejo. Ahora Bruno es paz y plantilleo. En redes es paz y plantilleo. Eso es. No, lo digo porque está sonando con bastante fuerza que Madueke, que se va al Arsenal, que era el principal candidato para firmar a Rodrigo. Eso lo podemos ver como una ventana de oportunidad también con la posible salida de Rodrigo, porque al Chelsea le va a faltar un extremo y el Chelsea tiene bastante más pasta que el Arsenal, o sea que por ahí le puede caer incluso algo positivo al Madrid. Pero ha fichado a Gittens, ¿no? Ha fichado a Gittens. Rodrigo. Y le da más pasta a Rodrigo, además. Sí, me acabo de tirar un triplazo histórico, pero... No, pero que lo del Chelsea, Pereiro lo contó aquí y tal, que estaba muy en el radar y que además para Rodrigo debían poner un buen ticket ahí.